Teología de la Misión. Ramiro Pellitero. Manuales del Instituto Superior de Ciencias Religiosas EUNSA. Introducción. El término misión evoca, en general, los objetivos que se propone una persona o un grupo de ellas, quizá porque han recibido aunque no siempre un encargo y han sido enviados para cumplir esa tarea. Eso es bien verdadero en el ámbito cristiano, id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, MT 28,19. Los cristianos hemos recibido la buena noticia, Evangelio, de que Dios ama al hombre en Jesús, el Hijo encarnado, y tenemos la misión de anunciarlo al mundo. En toda situación y actividad los cristianos somos enviados para comunicar el Evangelio a la humanidad, comenzando por los parientes, amigos, conocidos, vecinos y compañeros de trabajo, y llegando hasta los confines de la tierra. La fe es un don que ha de compartirse. Si el cristiano lo guarda para sí mismo, como advierte el Papa Francisco, se convierte en un cristiano enfermo. La vida cristiana es misión. Si toda vida humana es un proyecto y una tarea, lo es aún más en la perspectiva cristiana, como dice el documento de Aparecida, la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es, en definitiva, la misión, N360. La misión cristiana no es un simple plan para cumplir en actividades programadas, como sucede en las empresas humanas. La misión cristiana se identifica con la vida cristiana, es un hacer que se realiza a medida que se vive, es decir, consiste en un modo de ser. Cada discípulo del Señor está enviado a llevar a cabo la misión personalmente y como comunidad, convocada, iglesia. Se es cristiano como miembro de un cuerpo, de un pueblo, de una familia. La misión es el testimonio del don recibido, que compromete a cada uno personalmente, y a todos juntos como iglesia. Por eso hablamos de la misión de la iglesia. Hoy estamos convocados a una renovación del testimonio evangelizador. Pero, ¿qué formas adquiere ese testimonio? ¿Cómo acertar en la tarea de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar? Evangelii Gaudium, 273. ¿Qué es esencial y más necesario? CFI Vid. 35, cómo llevarlo a cabo con fidelidad y creatividad. Cómo compartir el don con los individuos y las familias, con jóvenes y ancianos, con todas las personas, especialmente con los más pobres y necesitados. Cómo configurar el diálogo de la fe con la cultura y las ciencias, en el contexto de los rápidos avances de las tecnologías de la comunicación. Cómo articular la misión y sus tareas. Este libro pretende ayudar a pensar estas cuestiones desde la fe, la esperanza y el amor, a medida que la misión se vive y se realiza. 2. El Concilio Vaticano II ayuda a perfilar nuestra teología de la misión. Según la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio, la entera Iglesia es enviada por Dios para la salvación del mundo. Todos los discípulos de Cristo, según la propia condición de vida, dones y carismas, son responsables de la única misión. Si algunos son llamados, misioneros, y enviados en misiones, sucede como signo y memoria elocuente de la vocación común a todos, cf. LG 17. La Iglesia peregrina señala otro documento conciliar es misionera por su naturaleza, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre, AG 2. La Iglesia es misionera tanto por el mandato expreso que Cristo dio a los apóstoles, como, en virtud de la vida que Cristo infundió en sus miembros, cf. AG 5. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes describe la Iglesia enviada al mundo para comunicar la salvación, cf. GS 1. La Iglesia se siente urgida ante el presente orden de cosas del que surge una nueva condición de la humanidad. Así pues, la Asamblea Conciliar pedía tener en cuenta la situación de las personas y las nuevas condiciones del mundo, con sus luces y sombras, anhelos y esperanzas. El concilio quiso enfocar la misión en nuestro tiempo con un estilo renovado que se resumía en una palabra, pastoral. Lo explicaba así el entonces joven teólogo Joseph Ratzinger. Pastoral no debía significar, difuso, insustancial, meramente edificante, como aquí y allá se malinterpretó. Sino que debía significar, formulado con una preocupación positiva por el hombre moderno, al que no se le ayuda con condenas y que durante bastante tiempo ha escuchado todas las cosas erróneas que no debe hacer, pero que por fin quiere escuchar,
demasiado poco lo ha escuchado, lo que es verdad, con qué mensaje positivo la fe quiere afrontar nuestro tiempo, qué tiene ella de positivo para enseñar y para decir. Pastoral no debía significar vago e impreciso, sino que debía significar, exento de disputas de escuela, sin intromisión en cuestiones que solo atañen a los eruditos. Pastoral debía significar, por último, no en lenguaje académico, que allí, o sea, en el ámbito académico, tiene su sentido y es necesario, pero no corresponde en el anuncio y en la profesión de fe, sino en el lenguaje de la Escritura, de los padres, de los hombres de hoy, simplemente, en el lenguaje vivo del hombre que es siempre uno. J. Ratzinger, texto de 1963, recogido en sus obras completas 7/1, sobre la enseñanza del Concilio Vaticano II. Formulación, transmisión, interpretación, Bach, Madrid 2014, pp 260 a 261. Ese estilo renovado al margen de las palabras que lo designen permanece como una llamada vigente también para nuestros días. La teología de la misión quiere abordar la reflexión sobre la acción eclesial y sus formas. Es el estudio teológico de la misión en acto, en ejercicio. Para ello, este manual consta de 13 temas, que pueden distribuirse en 4 partes. 1. La primera parte, temas 1-3, tiene carácter introductorio. Comienza presentando la identidad y método de la teología de la misión. A continuación, muestra los fundamentos de la acción eclesial. En ese marco se abordan los desafíos actuales de la nueva evangelización. Las 3 partes siguientes tratan de las 3 actividades principales de la misión. 2. La segunda parte, temas 4-6, expone la actividad ad extra de la Iglesia, es decir, la misión como anuncio de la fe ad gentes, a los no cristianos. Se estudian las conexiones entre misión, anuncio y testimonio de la fe, después, la conversión y la iniciación cristiana, y la consiguiente formación de la Iglesia local. 3. La tercera parte, temas 7-10, considera la actividad ad intra de la comunidad cristiana, es decir, aquella que tiene por destinatarios a quienes ya pertenecen al pueblo de Dios. Es la acción autoevangelizadora de la Iglesia, que se lleva a cabo mediante 3 funciones que están compenetradas: el anuncio de la palabra de Dios, función profética, la celebración litúrgica que posibilita la vida en cesto como existencia cultural, función sacerdotal, y el servicio o diaconía de la caridad, función regia o de realeza. 4. La cuarta parte, temas 1-1-1-3, se dedica a un aspecto peculiar de la actividad ad intra de la Iglesia, a saber, la restauración de la unidad cristiana. Aquí se suponen conocidos por el lector los principios católicos sobre el ecumenismo, se estudian por la eclesiología, para centramos en la actividad práctica del ecumenismo, oración común, vida sacramental, colaboración ecuménica, e incorporación plena a la Iglesia católica. Tema: la teología. 1. La teología de la misión, origen y significado. La teología de la misión es la reflexión teológica sobre la acción eclesial. Presupone los principios dogmáticos sobre la Iglesia que se estudian en la eclesiología. Habrá que mencionar la relación de la teología de la misión con las disciplinas llamadas desde hace tiempo, teología pastoral, y misionología. En realidad, la teología de la misión integra la acción de los pastores, y el anuncio ad gentes, que son elementos transversales a las 3 funciones de la Iglesia, profética, sacerdotal y regia, en sus actividades ad intra y ad extra. Para explicar esta afirmación el tema tiene 2 apartados. El primero aborda la teología pastoral y la misionología. El segundo precisa la identidad y el método de la teología de la misión. En los últimos siglos surgieron 2 disciplinas autónomas que se ocupaban de asuntos relativos a la misión. Ambas tuvieron orígenes y desarrollos independientes. La llamada teología pastoral surgió en el S. 18 para instruir a los pastores en sus responsabilidades prácticas. La misionología surgió ya comenzado el S. XX para preparar a los enviados a los llamados territorios de misión. Con el tiempo, ambas disciplinas abandonaron su carácter pragmático. La teología pastoral dejó de ser una instrucción de los pastores para abarcar, cada vez de modo más teológico, la acción de pastores y fieles en el interior de la comunidad cristiana. Con ello el término pastoral resultaba superado por su nuevo contenido, la acción eclesial. De otra parte, el Concilio Vaticano II situó el envío a las
misiones, en el interior de la única misión. Con ello la misionología perdía su referencia a una tarea excepcional, reservada solo a algunos, los misioneros, para reflexionar sobre una actividad que es responsabilidad de todos, fieles y pastores, de modo diverso y complementario. Además, el Concilio Vaticano II tuvo una intensa conciencia de la tarea ecuménica, como transversal a la misión de una Iglesia que no puede permanecer indiferente ante el drama de la separación de los cristianos. Así pues, el anuncio ad gentes, la acción pastoral, y la restauración de la unidad, quedaban integradas en la única misión. El concilio las llamó actividad misionera entre las gentes, actividad pastoral, con los fieles, y los medios que hay que usar para conseguir la unidad de los cristianos. La misión, pues, de la Iglesia se realiza mediante la actividad por la cual, obediente al mandato de Cristo y movida por la caridad del Espíritu Santo, se hace plena y actualmente presente a todos los hombres y pueblos para conducirlos a la fe, la libertad y a la paz de Cristo por el ejemplo de la vida y de la predicación, por los sacramentos y demás medios de la gracia, de forma que se les descubra el camino libre y seguro para la plena participación del misterio de Cristo. Este deber que tiene que cumplir el orden de los obispos, presidido por el sucesor de Pedro, con la oración y cooperación de toda la Iglesia, es único e idéntico en todas partes y en todas las condiciones, aunque no se realice del mismo modo según las circunstancias. Por consiguiente, las diferencias que hay que reconocer en esta actividad de la Iglesia no proceden de la naturaleza misma de la misión, sino de las circunstancias en que esta misión se ejerce. Por ello la actividad misionera entre las gentes se diferencia tanto de la actividad pastoral que hay que desarrollar con los fieles, cuanto de los medios que hay que usar para conseguir la unidad de los cristianos. Concilio Vaticano II, Decreto ad gentes, N6. Por tanto la misión abarca una acción ad extra o anuncio ad gentes, objeto de la misionología, la acción ad intra dirigida a los fieles católicos, que estudia la teología pastoral, en sentido estricto, y la práctica ecuménica, los medios que hay que usar para conseguir la unidad de los cristianos. La teología de la misión integra estos tres aspectos como su objeto propio, y cuenta también con un método propio, como veremos en el segundo apartado del tema. Recordaremos primero el origen y los primeros pasos de la teología pastoral, y de la misionología, para centrarnos luego en el carácter misionero del Concilio Vaticano II. A continuación estudiamos la misionariedad de la teología, y finalmente afrontamos el objeto y método de nuestra disciplina. 1.1. Origen y desarrollo de la teología pastoral. Obviamente la consideración de la actividad propia de los pastores data de los primeros tiempos. Así lo testifican padres de la Iglesia como San Juan Crisóstomo y San Gregorio Magno. En cambio, como disciplina de un currículum de estudios, es reciente. Pueden distinguirse dos grandes periodos. 1. Una primera etapa concibe la disciplina como instrucción práctica del pastor. Los monarcas católicos se sentían autorizados a intervenir en la vida eclesiástica dentro de sus territorios. En este contexto, regalista, un decreto de 1774 de la emperatriz María Teresa de Austria confiaba al benedictino F.S. Rautenstrauch, 1734 a 1785, la reforma de los estudios del clero. Así surgió una materia sobre los deberes de los pastores y la cura animarum, donde se acentuaban los aspectos organizativos, jurídicos y morales. Esta línea predominó casi hasta el Concilio Vaticano II, con algunas variantes más o menos teológicas y excepciones que mencionamos a continuación. A finales del S. 18 y comienzos del 19, la disciplina recibe una impronta bíblica e histórico-salvífica con barra. M. Seylar, 1751 a 1832, a quien muchos consideran el reformador de la teología pastoral católica. Seylar asignaba a la teología pastoral la tarea de formar a los sacerdotes en orden a fomentar la relación personal de los fieles con Dios en Cristo. Entre los siglos XVIII y XIX en Alemania el protestante, liberal, F. Schleiermacher, 17681834, consideraba la teología pastoral como teología, práctica, y, corona, de la teología, para la guía de las almas. Los presupuestos filosóficos, racionalismo liberal, de Schleiermacher reducen los horizontes de esta teología práctica, de modo que no podía ser compartida por una teología cristiana. Su consideración de la religión como mero sentimiento independiente de la razón,
la disolución de los dogmas en simples representaciones históricas, y la desaparición de lo específicamente cristiano, comenzando por la fe en la divinidad de Jesucristo. 2. En una segunda etapa, la teología pastoral busca un marco eclesiológico. Para Graf, 1814 a 1867, profesor de la Facultad de Teología Católica de Tubinga, la teología práctica, así la llama porque no es asunto que afecte solo a los pastores, no existe porque la teología tenga un interés práctico, sino porque tiene como objeto la acción de la Iglesia, y la Iglesia es una realidad que se edifica a sí misma. Graf concibe esta disciplina como la reflexión científica de la Iglesia en su autoedificación, Selbsterbauung, con vistas a mejorar la acción eclesial. El nombre de teología práctica ha encontrado posteriormente alguna resistencia, no solo por su tradicional uso en ámbito protestante, sino por otros dos motivos, porque abarcaría también disciplinas como la teología moral y la espiritual, y porque el término praxis, aun siendo de raíz aristotélica, con frecuencia fue asociado a interpretaciones marxistas de la acción. En 1936 el austríaco católico A. Jungmann, 1889 a 1975, denunciaba una separación entre la teología escolástica al uso y la predicación de la Iglesia. A este ilustre historiador de la liturgia se unieron otros profesores de la Facultad Teológica de Innsbruck, que diferenciaban la teología científica, escolástica, de la teología querigmática, catequética y vital, centrada en el anuncio directo de Cristo, querigma. La propuesta de elaborar una teología querigmática diversa de la científica no fue plenamente aceptada, porque se llegó a la conclusión de que toda la teología ha de tener un intrínseco carácter cristológico y misionero. Con todo, este episodio dejó huella en la conciencia teológica del momento, e impulsó la posterior renovación catequética y pastoral. Entre los autores contemporáneos al concilio que influyeron en el Vaticano II cabe destacar a F.X. Amold, 1898 a 1969. Seguidor de Graf y de J. A. Moller, Arnold fue profesor, como ellos, en Tubinga. Para Arnold, como la Iglesia es la congregación de todos los bautizados, es toda ella el sujeto responsable de su acción, y la teología pastoral será la reflexión sobre las acciones eclesiales. Subraya que la acción de la Iglesia se desarrolla en torno al principio de encarnación, o principio humano divino, según el cual la palabra de Dios no se da en la historia sin la unión sustancial con los hombres y su vida concreta. En esa línea, en Francia el dominico Pealiege, 1921-1979, entendía la teología pastoral como ciencia teológica de la acción eclesial, o reflexión sistemática sobre las diversas mediaciones que la Iglesia realiza para la edificación del cuerpo de Cristo. Al principio de encarnación, añade otros como el de duración, la Iglesia en la historia vive en el tiempo de la misión, y el de la unidad de la misión, la interacción de todos sus aspectos. Inspirándose en las ideas de Graf, Carraner, 1904 a 1984, concibe la teología pastoral como ciencia de la autorrealización de la Iglesia. En su Manual de Teología Pastoral, la teología práctica de la Iglesia en su presente, 1964-1969, reclamaba un equilibrio entre una reflexión sobre la misión desde la revelación y la reflexión que tiene en cuenta los datos de las ciencias humanas. 1.2. Origen y primeros pasos de la misionología. Esta disciplina nació en Alemania primero en el ámbito protestante, y luego en el campo católico. En el ámbito protestante el interés por el estudio científico de las misiones surgió en la segunda mitad del S. 19, asociado al nombre de Gewamek, 1834 a 1910. Según él, la ciencia de la misión cristiana se ocuparía del modo de extender la fe mediante la conversión de los no cristianos. Siguieron esta línea otros protestantes. En 1902 aparece la primera, Introducción a la misionología, de W. Bomemann, 1858 a 1946. A partir del pasado, la historia de las misiones, exponía la situación presente, estadística y geografía, y la doctrina y práctica misional. B. En el ámbito católico, R. Strait, 1875 a 1930, Ibarra. Smidlin, 1876 a 1944, cultivaron la misionología dando origen a la llamada Escuela de Münster,
seguida por Thom J. Glazik. Strait fue director de la revista, Maria Immaculata, donde planteaba la necesidad de sistematizar un cuerpo de doctrina misional. En 1916 publicó el primer volumen de la monumental, Bibliotheca Missionum, iniciada por él. Smithling dirigió la primera revista católica de misionología, y creó un instituto de misionología. Consideraba que el fin de la misión es la entrada de los no cristianos en la Iglesia visible mediante la conversión personal, con los consiguientes efectos sociales y culturales. Mientras la escuela de Münster se centraba en la salvación de los no cristianos, la llamada Escuela de Lovaina, representada por Aperval, Pecharles y Aseu Mois, sostenía que lo propio de la misión era la plantación de la Iglesia, es decir, la formación de iglesias locales adaptadas a la cultura de cada lugar. El Concilio Vaticano II integró ambos objetivos, conversión y plantación, de la actividad misionera, gracias también a las aportaciones de otros teólogos, como H. de Lubac, J. Daniel Owe y Congar, que habían trabajado esos temas en los años previos. 2. La misión en el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II despertó la responsabilidad, misionera, o evangelizadora, de todos los bautizados. La misión, además, es una realidad que unifica toda la vida y acción de la Iglesia. 2.1. La única misión. Como ya adelantamos al inicio del tema, para el concilio se desglosa la misión en varias actividades, hacia los no cristianos, misionera o misional, hacia los católicos, actividad pastoral, y hacia los bautizados no católicos, actividad ecuménica, cf. AGN 6. Además, la actividad pastoral no es la sola praxis propia de los pastores, sino asunto de fieles y pastores. Saben los pastores, que su eminente función consiste en apacentar a los fieles y reconocer sus servicios y carismas de tal suerte que todos, a su modo, cooperen unánimemente en la obra común. LG 30. Los pastores tienen su propia tarea respecto de los fieles, pero la responsabilidad de la misión afecta a todos los bautizados. CF. AG 6. En su conjunto se superaba, pues, una visión clerical de la misión, tanto en el anuncio ad extra a los no cristianos, misiones ad gentes, como ad intra de la Iglesia, atención a los bautizados católicos y a los no católicos que también pertenecen, aunque, imperfectamente, al pueblo de Dios. A. El estilo, misionero, del concilio. Acabamos de señalar que durante el concilio el término, pastoral, tuvo un sentido diferente del anterior, restringido a los pastores. Ahora el término ya no se refiere a un objetivo, la atención de los fieles ad intra de la comunidad, sino a un modo del anuncio del Evangelio que facilite su acogida en cada momento histórico. Ahí en este sentido San Juan 23 habló de la índole pastoral del magisterio conciliar, lo que tenía dos implicaciones: 1, la necesidad de guardar el depósito de fe y, a la vez, transmitirlo eficazmente en los diversos tiempos y lugares, y 2, la distinción entre el depósito de la fe, inmutable, y el modo de expresarlo, variable. El supremo interés del concilio ecuménico es que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más eficaz. Deber nuestro no es solo estudiar ese precioso tesoro, como si únicamente nos preocupara su antigüedad, sino dedicamos también, con diligencia y sin temor, a la labor que exige nuestro tiempo, prosiguiendo el camino que desde hace 20 siglos recorre la Iglesia. De la adhesión renovada, serena y tranquila, a todas las enseñanzas de la Iglesia, en su integridad y precisión, el espíritu cristiano y católico del mundo entero espera que se dé un paso adelante hacia una penetración doctrinal y una formación de las conciencias que esté en correspondencia más perfecta con la fidelidad a la auténtica doctrina, estudiando esta y exponiéndola a través de las formas de investigación y de las fórmulas literarias del pensamiento moderno. Una cosa es la substancia de la antigua doctrina, del depositum fidei, y otra la manera de formular su expresión, y de ello ha de tenerse gran cuenta con paciencia, si necesario fuese ateniéndose a las normas y exigencias de un magisterio de carácter predominantemente pastoral. Alocución Gaudet Mater Ecclesia en la apertura del Concilio Vaticano II, EYX 1962. A este propósito cabe evocar cómo, durante el concilio, Pablo VI afirmaba que Juan 23 había reavivado en la conciencia del magisterio eclesiástico la persuasión de que la doctrina cristiana no debe ser solamente una verdad capaz de impulsar al estudio teórico sino palabra creadora de vida y de acción,
y que no solo se debe limitar la disciplina de la fe a condenar los errores que la perjudican, sino que se debe extender a proclamar las enseñanzas positivas y vitales que la fecundan. Discurso en la apertura de la segunda sesión conciliar, 29 de septiembre de 1963. B. Después del concilio, los sínodos de los obispos han sido instrumentos eficaces para prolongar esa dinámica misionera. El Papa Francisco ha señalado que los sínodos son, una expresión eclesial, o sea, es la Iglesia que camina junta para leer la realidad con los ojos de la fe y con el corazón de Dios, es la Iglesia que se interroga sobre su fidelidad al depósito de la fe, que para ella no representa un museo para mirar y mucho menos solo para salvaguardar, sino que es una fuente viva en la que la Iglesia bebe para saciar la sed e iluminar el depósito de la vida. Discurso en la inauguración del Sínodo de 2015. 5 de octubre de 2015. En efecto, la doctrina no es un depósito estático, sino que es como la sedimentación de la palabra de Dios que se ha encamado en nuestra historia y quiere prolongar en nosotros esa encamación, de modo que nos permita una mirada concreta a la realidad, ahora, y, aquí, desde la fe vivida. Y todo ello en orden a transformar la realidad con el amor divino, único que puede saciar la sed del hombre. La misión de la Iglesia, en ese sentido, es tradición, de tradere, entregar, transmisión de la revelación divina. La Iglesia, en su doctrina, en su vida y en su culto perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que cree. Concilio Vaticano II, Canst. De Iberbum, 8. Porque la tradición es una realidad viva, no se puede conservar la doctrina sin hacerla progresar. No es suficiente, pues, encontrar un lenguaje nuevo para decir la fe de siempre, es necesario y urgente que, ante los nuevos desafíos y perspectivas que se abren para la humanidad, la Iglesia pueda expresar las novedades del Evangelio de Cristo que, aunque estén en la palabra de Dios, aún no han salido a la luz. Francisco, Discurso LX 2017. 2.3. Sus características. El estilo misionero del Vaticano II se manifiesta de modo paradigmático en algunos rasgos de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, la fidelidad renovada o dinámica, aggiomamento, a la misión, que valora, protege y cuida la tradición, y a la vez se sitúa en una actitud abierta y positiva ante sus renovadas expresiones con los cambios históricos. El discernimiento de los signos de los tiempos, o lectura creyente de los acontecimientos y de los cambios históricos, para indagar la voluntad de Dios en orden a la misión. Es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas. Es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza. GS 4. Ver también los en 11 y 44. La actitud de diálogo que debe presidir el servicio salvífico que la Iglesia presta al mundo, tema de la primera encíclica de Pablo VI, Ecclesiam Suam, 1964. El lenguaje y modo de presentar el Evangelio es importante para la CO19 comunicación de la fe. Los cambios culturales reclaman que el Evangelio ofrezca su novedad permanente mediante un lenguaje comprensible para el interlocutor. El lenguaje habrá de poner de relieve el núcleo del mensaje evangélico, donde resplandece la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. Cf. Ixourt. Evangelii Gaudium, 2013, en 34 a 39, citada en adelante EG, de ese núcleo recibe sentido y atractivo lo demás, especialmente la enseñanza moral. De ese modo en el momento del anuncio se refleja lo que el Concilio Vaticano II llamó orden o jerarquía, de las verdades, Uronce, y nexo de los misterios, cf. Concilio Vaticano I, Canst. Dogm. Dei Filius. Vemos así que la tarea evangelizado se mueve entre los límites del lenguaje y de las circunstancias. Procura siempre comunicar mejor la verdad del Evangelio en un contexto determinado, sin renunciar a la verdad, al bien y a la luz que pueda aportar cuando la perfección no es posible. Un corazón misionero sabe de esos límites y se hace débil con los débiles, todo para todos. 1 Co 9, 22. Nunca se encierra, nunca se repliega en sus seguridades, nunca opta por la rigidez autodefensiva.
Sabe que él mismo tiene que crecer en la comprensión del Evangelio y en el discernimiento de los senderos del Espíritu, y entonces no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino. Eje 45, vide el contexto en los en 41 a 45. Este estilo de evangelización responde a la toma de conciencia de algo sencillo, pero decisivo: la Iglesia se encuentra en permanente estado de misión, para ofrecer el Evangelio en cada circunstancia histórica con actitud de acercamiento a la humanidad, a sus gozos y esperanzas, sus anhelos y sufrimientos. Cf. Canst. Past. Gaudium et Spes, 1. 2.4. La teología en estado de misión. La índole misionera del concilio y de su enseñanza no podía dejar de proyectarse sobre la teología. Esto que se refleja en 2 puntos. A. Recordemos primero que la fe tiene varios aspectos entre los que existe una circularidad: la fe como fides teua / inversa, el don sobrenatural de la fe, mediante el cual confiamos en Dios que se revela, es objeto de estudio en la teología fundamental. La fe como fides uae, el contenido objetivo, lo que se cree, que se resume en el símbolo de la fe. Es objeto de estudio en la teología dogmática. La fe como fides uae per caritatem operatur et ubeit, cf. GA 5, 6, F 4,15, Esti 2,14 a 17. La fe que vive y actúa mediante la caridad, es decir, la fe vivida. Aquí se subraya la razón práctica. Este es el objeto tanto de la teología moral y de la teología espiritual, partiendo de la vida cristiana personal, como de la teología de la misión o pastoral en el sentido aquí considerada, estudio de la acción eclesial. La fe viva u operativa es la fe que se hace cultura, Juan Pablo II, como consecuencia de estar radicada en el encuentro con el Verbo encamado, que ha venido a salvar a todas las gentes. Tanto la revelación como la fe se dan y acontecen en la historia. Esto significa que no son una comunicación ni una respuesta en abstracto, sino que comienzan como preparación a la venida de Cristo, continúan y acontecen sobre todo en la presencia suya, en una historia y contexto cultural concretos, y prolongan su eficacia en la vida de los cristianos y a través de esa vida, porque Cristo vive en los cristianos y actúa a través de ellos. En otras palabras, la fe tiene siempre como punto de partida el encuentro con la persona de Cristo, con todas sus consecuencias, también para la acción de los cristianos. Como hemos visto, la acción eclesial sigue la ley, o el principio, de la encarnación, en el sentido de que la doctrina y la vida divina se nos han dado para que se hagan, gracias a la acción del Espíritu Santo, carne de nuestra carne y vida del mundo, lo que requiere la cercanía a las personas en sus contextos y circunstancias concretas. Siendo Cristo el sacramento primordial, y la Iglesia el sacramento general de salvación, cf. El estudio de la eclesiología, es importante tener en cuenta la sacramentalidad propia de la acción eclesial. Es decir, su capacidad de ser signo e instrumento de la acción salvífica divina, como estudiaremos detenidamente en el próximo tema. B. La teología es fides quaerens intellectum, fe que busca entender, con una doble dimensión, una dimensión contemplativa y especulativa de Dios y de sus obras, cf. STH, QLA 4, y una dimensión práctica, que aspira a entregar a otros lo contemplado, al servicio de la vida y de la misión. Esta segunda dimensión práctica de la teología se corresponde con la fuerza performativa del Evangelio, que no es sólo palabra que informa, sino que transforma la vida, cf. NSP Salvi, N2. En ese sentido toda la teología tiene una índole pastoral y misionera, evangelizadora, porque es reflexión en orden a la vida y a la acción. La teología de la misión, como disciplina propia, se corresponde con la decantación de la dimensión evangelizadora de toda la teología. Esto no quiere decir que la teología de la misión se identifique sin más con la dimensión evangelizadora de la teología, lo que se ha llamado pastoralidad de la teología, o se reduzca a ella, sino que es una disciplina que posee identidad, objeto y método propios. Es lo que veremos a continuación. 3. La teología de la misión, identidad, objeto y método. A. La teología de la misión manifiesta la dimensión práctica de la teología como ciencia de la acción eclesial o reflexión sobre la acción eclesial en cuanto colaboración salvífica con las misiones trinitarias, la misión del Verbo y la del Espíritu Santo. Tal es su identidad. Esta colaboración se realiza en el marco de la Iglesia, sacramento universal de salvación,
LG 48, signo e instrumento vivo de la salvación de Jesucristo en la palabra, en los sacramentos y en el servicio de la caridad. La teología de la misión promueve el hábito de pensar teológicamente lo que hacemos los cristianos, desde la actividad de los fieles laicos y la predicación de los sacerdotes, pasando por la catequesis, la formación cristiana y las clases de religión, hasta las celebraciones sacramentales y todo el amplio campo del trabajo y de la vida familiar, cultural y social, como verdadero lugar donde participamos en la misión. En ese sentido cabe hablar también de una teología de la evangelización, en sentido amplio. B. Su objeto son las acciones eclesiales o misión en acto, objeto material, bajo la perspectiva espacio-temporal, del aquí y ahora, de esas acciones, objeto formal, en orden a mejorar su ejercicio. Estas acciones, aunque no representen a la Iglesia, oficialmente, no son acciones puramente individuales de un cristiano, al margen, de la Iglesia. En sentido amplio, eclesial es todo lo que hace un cristiano. No nos referimos ahora a la Iglesia como institución, sino a la Iglesia en la totalidad de su misterio. Conviene distinguir, por tanto, entre lo eclesiástico y lo eclesial. Podemos hacer nuestras las afirmaciones de S. Lanza cuando señala que, la teología pastoral no se preocupa solo de los medios sino también de los fines, se ocupa de ellos desde el punto de vista práctico, es decir, de su cognoscibilidad, de su determinación, de su logro, no de los fines últimos directamente, sino de los fines de la acción que concretamente Hic Nunc se lleva a cabo. En efecto, las acciones eclesiales deben realizarse y estudiarse no solamente atendiendo a los fines e intenciones últimos, sino en atención a la conformidad de cada una de esas acciones, según su finis operis, con la santidad divina y el plan de salvación. Esto equivale a buscar realizar el bien posible, aquí y ahora, en el marco y horizonte de la vocación y de la misión cristianas. C. Su método es analizar las condiciones y contextos que hacen posible o dificultan esa acción. Esto supone tener en cuenta el vivir cristiano como vocación y respuesta, como acción personal y eclesial. Como venimos diciendo, este método subraya la razón práctica, cuyo primer principio es, hacer el bien y evitar el mal. Mejorar la praxis eclesial tiene que ver con la virtud de la prudencia, entendida aquí no solo en relación con el juicio de la conciencia individual, sino referida principalmente a las acciones eclesiales. En consecuencia, el método indaga la acción eclesial no como mero quehacer humano, sino como signo e instrumento del obrar de Cristo a través de la libertad del cristiano y en el marco de la misión eclesial. Cabe señalar tres dimensiones del método teológico práctico, que se derivan de la estructura antropológico-teológica de la persona del cristiano y de su acción, de la misión de la Iglesia y de la naturaleza de la salvación, dimensión teologal o teológica, pues la situación concreta en que se encuentra un cristiano o un grupo de cristianos, en la familia, en el trabajo, en los deberes sociales y eclesiales, nunca es un mero marco externo para el obrar, que tendría solo un valor antropológico o sociológico como ocasión para su actuar, sino que toda situación tiene un valor o significado teológico, en la perspectiva de la fe. Es decir, Dios, por medio de su libertad y las circunstancias de la vida, nos ha situado ahí. De modo que, hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes que toca a cada uno de vosotros descubrir, San José María, esto se da también a la hora de actuar, porque, si no hay ninguna acción que no se relacione con la gloria de Dios y a la salvación, CF1CO 10,31, menos aún las acciones formalmente eclesiales. Dicho brevemente, no se puede pensar correctamente la acción eclesial sin plantearse teologalmente la situación concreta. Esta dimensión se descubre en la perspectiva de la fe, que es un ver con los ojos de Cristo, en el Lumen Fidei, N46. Se trata de lo que la espiritualidad cristiana denomina contemplación, en el marco de la vida de la gracia como trasfondo de la existencia cristiana. Dimensión operativa, porque, como estamos considerando, se trata de la acción eclesial, y esta traduce, en la práctica de la misión, el hecho de que la fe vive por las obras de la caridad. Aquí entra todo lo que tiene que ver con la experiencia cristiana, especialmente con la oración y la liturgia, con la dimensión social y eclesial, tradición, de las acciones, y, por tanto, con las virtudes. Dimensión normativa, porque el proceso de la acción eclesial requiere acudir a diversos criterios que proceden sea de la fe sea de la razón, por eso interesan las ciencias humanas o sociales,
cuyos datos han de ser valorados siempre en la perspectiva de la fe, de la tradición y de las enseñanzas de la Iglesia. Cuando San Pedro escribe, glorificad a Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza, 1 P 3:15, apela a esos principios o criterios, razones, que están en el trasfondo de la vida cristiana y que, por tanto, alimentan la esperanza. Una esperanza que es siempre, para los cristianos, esperanza activa al servicio de todos. El método de la teología de la misión está pautado por el discernimiento eclesial y la interdisciplinariedad, aspectos que analizamos a continuación. 4. Discernimiento e interdisciplinariedad. Como hemos evocado ya, el Concilio Vaticano II invitó a discernir los signos de los tiempos, cf. Mt 16, 4, Le 12, 5456, cf. GS 4,11 y 44, para leer los acontecimientos como señales del designio de Dios. A. El discernimiento eclesial corresponde a la comunidad, diócesis, parroquia, grupo, escuela, familia, etc. Ante una acción determinada, sea una catequesis, un programa de formación, una celebración, o la organización de un voluntariado, el discernimiento se presenta en 3 etapas distintas pero inseparables: mirada analítica a la situación desde la fe, que valora esa situación desde la identidad cristiana, teniendo en cuenta la realidad personal junto con la realidad sociocultural, los contenidos y actitudes que se derivan de la fe vivida, las consecuencias para la espiritualidad y la misión cristiana. Y todo ello, en orden a la acción, considerando la situación como un tiempo de gracia, kairos, para colaborar con Dios. Hoy es preciso advertir la falta de coherencia o unidad de vida, que lleva a buscar espacios de autonomía y distensión al margen de la identidad o de la misión cristiana. La teología de la misión puede contribuir a esclarecer las motivaciones para un renovado impulso evangelizador, cf. Eje 8109 y 262 a 281. Para esto se requiere, en primer lugar, tener en cuenta una serie de criterios que, como queda dicho, pueden proceder del ámbito de la fe o de la razón. Estos criterios no son recetas, sino principios que, por ejemplo, la doctrina cristiana enseña por su tradición o por la experiencia cristiana, el principio de la encarnación, que implica la necesidad de que la fe se haga vida y se traduzca en cercanía a las personas, la santificación de las realidades ordinarias, que comienza por trabajar con competencia, las obras de misericordia para atender a los más necesitados, etc. En segundo lugar, hay que plantearse algunos objetivos determinados. Decisión y proyección, que concreta los objetivos, el modo y el tiempo, los lugares y los medios necesarios. La decisión incluye, pues, un proyecto. Estas decisiones, en cuanto eclesiales, habrán de contar con la autoridad en la Iglesia. Actuación, evaluación y verificación de la acción y sus resultados, pues es inútil decidir un proyecto si no se lleva a cabo y no se sigue su desarrollo hasta el final. B. El discernimiento requiere actitudes fundamentales que desembocan en la acción eclesial buena, como la oración, el estudio y el diálogo fraterno, y otras como la disponibilidad y el desprendimiento de sí mismo, el afán de conversión, la obediencia filial a los pastores de la Iglesia y el compromiso fiel y creativo en los planos espiritual, apostólico o misionero, cultural y social. En cuanto a la conversión, el discernimiento precisa de la conversión pastoral, evangelizadora o misionera por parte de todos, también de los responsables de las comunidades, instituciones y estructuras eclesiales. En su peregrinación, la Iglesia experimenta también hasta qué punto distan entre sí el mensaje que ella proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía el Evangelio, GS 43,6. Solo avanzando por el camino de la conversión y la renovación, LG 8, CF 15, y por el estrecho sendero de Dios, AG 1, es como el pueblo de Dios puede extender el reino de Cristo, CF. RM 1220. En efecto, como Cristo realizó la obra de la redención en la persecución, también la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación, LG 8, CEC 853. La conversión pastoral es un proceso que posibilita el acompañamiento y la integración de las personas que están en dificultades, mediante la acogida y la escucha, el diálogo y la misericordia. Sobre la conversión pastoral, vid. Eje 2533 y documento de Aparecida, 365372.
C. El discernimiento no es solo ejercicio del sentido común o de la prudencia humana, sino un acto teologal, fruto del don del Espíritu Santo para secundar la voluntad de Dios, y cuenta con la sabiduría de la cruz, cf 1co 1,23, 26, 12,2 a 10. Se trata de impulsar el anuncio gozoso de Jesucristo, en quien se encuentra la plenitud de sentido y de belleza. La acción del cristiano se inserta en una vida de santidad y de crecimiento en la fe, en la esperanza y en la caridad, cf 1 Ties, 1,3, como consecuencia de la oración y de los sacramentos, del compromiso en la Iglesia y en el mundo. Las actitudes y virtudes que preceden, acompañan a la acción eclesial y son fruto de ella deben promoverse y manifestarse según los dones, condiciones y carismas de los fieles. D. La teología de la misión es una ciencia teológica y no propiamente una ciencia interdisciplinar, sino que se apoya en los datos que sean asumibles por la fe que proceden de las ciencias, sobre todo las ciencias humanas y sociales, antropología y ética, psicología, pedagogía, sociología, etc., para mejorar las acciones eclesiales. A las demás disciplinas que estudian alguna de estas acciones, como la homilética, la catequética, etc., les proporciona un marco teológico común.